Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road, I've been told. Can't remember who it was, but all she spoke. Will it pay for her thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Juanjo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Sinceridad por encima de todo. No estamos en el estudio y esto está grabado, cosa que no nos había pasado nunca, ¿no? No, pero estamos en un restaurante, también Estamos en un cosa restaurante. milagrosa. ¿Cuánto tiempo hace que no estábamos juntos en un restaurante? Pues yo te diría que desde la última vez que hicimos una vivir en directo en algún lugar, que si no recuerdo mal fue León. Sí, y no llevábamos mascarillas. O sea, Ni que hace- sabíamos que tendríamos que llevarlas. Podíamos haber intentado hacer pasar esto como un directo, pero no es verdad. Es una grabación que hicimos hace unos días, partiendo de una premisa, y es que estamos muy cansados. Y yo creo que todos estamos cansados. Y nuestro agotamiento también tiene que ver con el hecho de que tenemos que imaginar horas de radio cada semana, pensar reportajes, escribir libros en tu caso. Pero ese es nuestro caso. El caso de cualquier persona que nos esté escuchando es hacer bien su trabajo. Y después de un año tan complicado, yo creo que la creatividad está tocada. Sí, hacer bien el trabajo y hacer frente a la vida, que en muchos casos ha sido también una dificultad añadida. Es posible que la creatividad esté tocada porque yo tengo la impresión de que este año, claro, yo no he dejado de trabajar, entre otras cosas, porque trabajo para periódicos y para radio y ahí no puedes dejarlo, ¿no? Pero yo tengo la impresión de haber funcionado un poco en piloto automático, ¿no? Como que hubiera estado tirando de recursos que tenía ahí, como el que corre, primero tira de los hidratos de carbono, creo, luego tira de la grasa y luego de los azúcares, algo así, Sí. ¿no? Pues yo creo que ya hemos llegado a recurrir a reservas de hígado, Sí. ¿no? Esto le pasaba también, ¿te acuerdas? Se lo contaba Forges, que él tenía una carpeta de chistes que valían para cualquier momento por si se ponía malo. Y a medida que su enfermedad avanzaba, iba tirando de esa carpeta, ¿no? Nosotros también yo creo que tenemos esa carpeta en el trabajo que hacemos. Hemos ido sacando todas las ideas que hemos podido y ahora estamos, no sé si agotados o acabados, o a mitad de camino entre una cosa y otra. Bueno, yo he habido épocas de mi vida en situaciones normales que tenía una nevera, por ejemplo, de artículos, ¿no? Para situaciones excepcionales, si me ponía enfermo, si tenía un viaje, pero que era real, tenía a lo mejor 4, 5, 6 artículos guardados, intemporales. Eso se me ha agotado hace mucho tiempo. Ahora estoy ya tirando de las reservas, como te decía, de hígado, ¿no? Nos hemos venido a una esquinita de un restaurante y hemos invitado a un par de amigos a comer con nosotros y a charlar sobre esto, sobre no solamente el proceso creativo de alguien que se enfrenta, como digo yo, a un folio en blanco casi cada día, ¿no? Sino también a la desesperación de qué pasa si no se me ocurre nada, ¿no? Que supongo que a ti también te pasa, que es qué pasa si no tengo una idea para el próximo libro, ¿no? Y ya He no tengo acabado, ¿no? nevera. Y no tienes Y he nevera, consumido los hidratos. no tienes reserva, Y no he tienes consumido nada. las proteínas.
Es un ejercicio de sinceridad, ¿no? Es también desvelar un poco nuestra propia realidad, y es que hacer lo que hacemos, aunque parezca que es sencillo, porque son dos tíos hablando, pues requiere mucha reflexión, requiere trabajo y requiere que Paqui nos aguante. Sí. No, ayer precisamente lo comentaba con Paqui, estamos al borde de agotamiento, de no tener ninguna idea, porque Sí. estábamos pensando en una idea y hablamos 2 o 3 veces a lo largo del día. ¿Cómo vas a hacer? ¿Has pensado algo? No, Y cuando a mí se me ocurrió una, me dijo, no me hagas esto ahora. Es lo que me dijo. El otro día contaba Enrique González, en una pieza que nos escribió, que hay, por lo visto, un informativo histórico de la BBC de, creo que era un día de Navidad o un día de Pascua, una de estas grandes fiestas. Y el locutor dijo, pues son las 2 de la tarde, la 1 en Europa, no hay noticias, así que ponemos música. Entonces, esta era la otra opción, ¿no? Hoy decir a la audiencia, no se nos ha ocurrido nada, no tenemos nada de lo que hablar, vamos a poner marchas militares, ¿no? Ya. Pero eso no se puede hacer. No se puede hacer, creo que nos pagan por hacerlo. ¿Sabes que yo nunca he escrito esa columna que cuando la veo escrita no me gusta? Que es esa columna que suele empezar diciendo, no sé sobre qué escribir. Porque creo que ese no es el problema del lector, ¿no? Es como si ahora viniera el cocinero y dijera, no sé qué cocinar. No, nosotros no nos importan los problemas de la cocina, usted pónganos de comer y una copa de vino cuanto antes. Yeah. Bueno, a ver cómo salimos como creadores de contenidos, digamos. Igual salimos agotados, igual este es el último programa, ¿no? No. El último. Pero que no. Yo confío mucho en la capacidad de recuperación. A veces basta con dormir. Ya a mí me pasa esto con cierta frecuencia, ¿no? Yo hay días que digo, no puedo más. Duermo y al día siguiente digo, pues estoy bien. Pues si soy la reina de Inglaterra. Pues estoy bien. You don't have to be angry. Turn it into something you can. Hombre. Los más grandes del mundo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Te doy abrazos ya, Yo estoy Yo también doy Pero abrazos. yo estoy Venga. vacunado, esto no vale. De todo ya, joder. Mira, Bueno, muy bien. no ha parado. Sí, Otro que no ha parado. yo he hecho todo lo que he podido. No ha parado. Mira, no ha parado. Ni Ponle- la pandemia. Qué guapos estáis los dos. No, Bueno, tú también. estamos acabados, ¿eh? Esa Estamos camis- acabados. Esa camiseta es muy guapa, ¿eh? Está chulísima. ¿Es italiana? No, Podías haber comprado 2. Y yo que he organizado esto para elevar el nivel de la conversación. ¿Esto te parece un poco nivel esto? es un nivelazo tremendo. Esto es un nivelazo. Gran nivel. O sea, nos reencontramos. Fíjate, Manuel Vigas y yo comemos periódicamente. ¿Cuánto tiempo llevábamos sin comer? Meses y meses. De alguna Bueno, manera. También otro delirio. Hay un delirio ahí detrás de la cabeza de Hola. ese superhombre. Es otro delirio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, ¿os conocéis? Manuel, Fernando, Manuel. Nos hemos conocido en la librería de tu hermano. Bueno, pues les digo un poquito, buenos días. Lo Buenos primero, días. Les digo un poquito los entrantes que tenemos nosotros. Los pimientos de Guernica, tengo pimientos de piquillo también, caramelizados, muy buenos. Tengo unas croquetas de jamón, tengo tortilla de bacalao, que es típico de las sidrerías. Tengo un poquito de lomo, un poquito de jamón, tengo pitorra Claro, ya fresca estoy también. seguro. que le damos una pasada. A mí me seducen las alcachofas, Sí, a mí Sí, son también. muy ricas. ¿eh? a mí las piparras. All that in pay. Surely there was some shitty times you can't resuscitate. Oye, les contamos un poco el porqué de esta convocatoria. Claro, aquí el problema es que nosotros hacemos un programa de radio que son muchas horas y hay mucha gente, a vosotros os pasará igual, que se piensa que es sentarse delante del micrófono y tiras, ¿no? Igual que una película, pues es pensarla y ya está. Y claro, llevamos un año muy complicado y estamos intelectualmente agotados. Al borde- Físicamente hace mucho. al borde Pero del ahora, agotamiento. al borde del agotamiento. Nos cuesta mucho encontrar ideas para reportajes nuevos. Nos cuesta mucho ideas sobre las que reflexionar incluso en nuestras conversaciones, ¿no? Y yo no sé si vosotros en vuestra profesión, tú que escribes libros, tú que haces películas y haces un montón de proyectos, si también notáis un cansancio derivado del año y medio que llevamos, que ha sido un año y medio inédito en nuestras vidas. Sí, yo
el cansancio lo noto, ¿no? Lo que pasa es que yo he seguido escribiendo y he seguido un poco angustiado, o bastante angustiado ya según los días, pero he seguido escribiendo. Y sí que noto que la gente está cansada porque no sabe muy bien qué viene después, ¿no? Lo que, en mi opinión, ha pasado es que ha habido una pérdida de confianza en la vida, ¿no? Recuperar esa confianza en la vida va a costar, ¿no? A pesar de que tengamos ya la seguridad sanitaria de que el contagio ya no va a ser posible, en fin, de que hemos vencido de manera científica y sanitaria el virus, queda esa parte emocional que es muy difícil de saber hasta dónde llega, hasta qué punto de tu alma ha sido tocada, ¿no? Y yo lo veo, yo a eso le llamo desconfianza en la vida, ¿no? Y volver otra vez a tener confianza en la vida quizá nos va... Por eso va a ser importante, yo creo que va a haber volverse a tocar, volverse a abrazar, volverse a dar a besar, bueno, lo que les toque besarse, tocar el cuerpo de los otros va a ser la manera de volver a ganar la confianza en la vida, ¿no? Bueno, perdona, yo creo que parte de este cansancio, que no hemos comentado antes, viene del aislamiento, aunque hemos estado sometidos. Para mí comer con alguien es una fiesta, porque implica que vamos a conversar y que van a salir ideas de ahí, ¿no? Y a mí me ha dado mucho apuro llamar a gente por miedo a que lo sintieran como una intromisión y de a ver si me va a pegar el virus, ¿no? Pero yo creo que también había gente que me daba apuro llamarme a mí, por eso. Entonces había un pacto tácito de decir, no nos vemos, no nos reunimos. Y ese aislamiento ha llegado a grados, yo creo que muy patológicos. Por ejemplo, yo me he olvidado de cómo se va al cine. Yo iba al cine antes todas las semanas y ya era un rito como ir a misa. Sabíamos dónde aparcar el coche, cómo sacar la entrada, si por internet, si en la taquilla, en función de la película salíamos, tomábamos algo, y ese era un rito. Y yo de eso, a mí me da vergüenza decir que no he visto todavía la película de Fernando. No me he visto, de la que todo el mundo me habla maravillas, porque ya no sé cómo se va al cine. O sea, quiero decir que tengo que reaprender esto, porque me da pereza reaprender. Y claro, esto es un grado de aislamiento del que no hemos sido conscientes, que machaca también la creatividad. De las tormentas de ideas, de las reuniones, ese contacto para mí siempre ha sido muy importante, porque han salido ideas, han salido proyectos. En nuestra actividad tienes que estar sembrando todo el rato, a lo mejor para recoger dentro de 3 años, de 5. A lo mejor hay una conversación de hoy en la que surge algo que has sembrado sin darte cuenta y lo recoges dentro de 4 años, ¿no? Pero tienes que estar sembrando todo el rato. Y nos hemos pasado como 1 año y medio casi sin sembrar. Y tiene que ver, en gran medida yo creo que tiene que ver con el aislamiento. El aislamiento y la falta de viajes, tú ya hemos comentado alguna vez, Manuel, ¿verdad? Como ir a Estados Unidos, por ejemplo. A mí la falta de no poder viajar a mí me ha matado. Es un chute de ideas, ¿no? Yo necesito viajar para tener ideas, para ganar ideas, para conquistar ideas. Yo no he ido al cine en toda la pandemia, porque, entre otras cosas, mi mujer es de riesgo, yo un poco, pero ella sobre todo es trasplantada, entonces tenemos que tener un cuidado especial. Y el otro día que fuimos al cine, y vimos una película que no nos gustó a ninguno de los dos y tal, pero estábamos tan contentos que dijimos, yo decía, yo quiero ir todos los días. O sea, ya no puedo estar más sin ir al cine, o sea, lo necesito, ¿sabes? Yo esto que decíais de esta tristeza o esta soledad, fíjate que me he dado cuenta ahora, oyéndos hablar, que yo la he tenido, como todo el mundo, pero no la achacaba a la pandemia, ¿sabes? La achacaba a mi edad, ¿no? Que tengo 66 tacos y ya tal, a que mi madre lleva 5 o 6 años y ya se le ha agudizado con Alzheimer. De repente te acaba una frase, pero no sabe quién es, ni sabe quiénes somos, ni todo eso, y entonces, claro, eso te hace sentir primero una empatía con ella tremenda, te ves ahí, te proyectas tú también, y todo eso me ha afectado mucho, ¿no? En todo este tiempo, y bueno, y en la época de la pandemia, por ejemplo, mi madre está en una residencia en la que había 180 personas y murieron 70. Ella lo pasó asintomático. Yo a veces pienso si no hubiera sido mejor que se hubiera muerto, desde luego que se hubiera muerto antes de la pandemia,
¿sabes? O sea, lo pienso todos los días, ¿sabes? Que ya lo preferiría. La última frase, porque nos contamos cuando dice alguna frase, nos lo contamos los hermanos, ¿no? Porque tiene frases, tenía, ya no tiene, tenía frases geniales. La última frase genial que he dicho, ¿a qué hora es el cine esta noche? Con el mismo tono, ¿a qué hora empieza la película? Preguntó, bueno, ¿y yo cuándo me muero? ¿Qué dices? Sí, esta frase es la última frase maravillosa de mi madre, ¿no? Y entonces, claro, todas esas cosas me han hecho estar en un estado de ánimo así un poco flotante y un poco, que no sé cómo llamarlo, de triste, no sé, hay gente que emplea la palabra depresión, yo no la empleo Angustiado. porque no la tengo en el diccionario, como no tengo la palabra abogado ni la palabra psiquiatra, no están en mi diccionario, pero sí estar muy jodido. ¿Y tu madre reconoce en un familiar? No. Así, ni siquiera en un familiar. No, ya no. Lo que tengo la sensación de que, claro, cada vez que llegas, lo primero que haces es decirle, mamá, soy yo, soy Fernando, tu hijo, tal, no sé qué, va a venir también tu hija, no sé quién, o va a venir tu hijo, tal, para despertarle esas cosas y te das cuenta que eso, los días que está bien la gusta, Sí. pero hay días que ni siquiera, porque está... Mi suegro murió de Alzheimer. Y recuerdo una frase que nos hizo mucha gracia, porque mi mujer siempre me preguntaba, cuando iba, me preguntaba, ¿sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? Para ver si todavía la reconocía. Y un día me dijo, coño, ¿no sabes quién eres? Qué buena. La medida de las cosas es lo importante, ¿no crees? Ah. Ese es el secreto de las vacunas. Poner una pequeña dosis del mal dentro de uno para que el cuerpo aprenda a combatirlo. Estás contento con la película, ¿no? Sí, estoy contento que tiene muy buenas reacciones aquí en los países que estamos estrenando, muy buenas. Pero claro, estamos estrenando en una época en la que Ya. ni tú vas al cine, Claro. ¿sabes? Ahora se acaba de estrenar, no hace ni una semana, en Colombia. Imagínate en Colombia con el pico de COVID y con la violencia que hay en las calles y lo que es, ¿no? Entonces las noticias que me llegan son buenísimas y además como que la gente, claro, identifica mucho la película con lo que está pasando ahora. Claro. ¿Sabes? O sea, aunque sea una historia del año 87, para ellos es de ahora. Y yo me acuerdo que contaste que estabas también con un proyecto con Mariscal, si no Sí, recuerdo de mal. eso vengo. De eso vienes, ¿no? Ah, pero, y en este año y medio, ¿tú notas que has tenido menos productividad, menos ideas, menos capacidad para pensar? No, ideas he seguido teniendo más de las que debería. No, de hecho se me ocurren yo desde que era niño se me ocurren demasiadas películas y luego al final solo puedes hacer pues, una de vez en cuando, ¿sabes? Y entonces eso, se van quedando muchas ideas por el camino, que a lo mejor está bien que se queden. Pero yo me he dado cuenta yo, y cuando soy más mayor, que me encantaría aquella cosa de los estudios americanos, que acababan una película el viernes y el lunes empezaban otra, y estaba rodando, porque me he dado cuenta, cuando era joven no pensaba así, me daba miedo rodar. Y ahora, me da miedo, le tengo mucho respeto, pero lo disfruto muchísimo. ¿Sabes? Entonces pienso, digo, es que rodar, que es una cosa maravillosa, te levantas por la mañana y tienes que levantarte muy temprano, ir a un sitio a trabajar, donde te están esperando 50, 100, y tienes que hacer unas cosas por narices, tienes que cumplir el plan de ese día, ¿sabes? Entonces es maravilloso no tener que pensar tú y decidir lo que vas a hacer porque ya está decidido. te obliga. Viene un coche, te lleva al sitio de rodaje, llegas allí, tienes que decir dónde va la cámara, tienes que hablar con los actores, es la vida ideal, estar rodeado de gente, trabajando y riéndote al mismo tiempo y haciendo algo que te gusta. Y eso a un escritor no le pasa porque tiene que disciplinarse él, no hay nadie que le esté esperando, o sea, bueno, el ordenador le está esperando, ¿no? Pero yo lo que sí que he notado es que ha habido como una distorsión temporal, no sé si os habrá pasado a vosotros, que de repente me cuesta recordar muy bien en qué mes pasó algo, la desescalada, dónde fue, dónde... Pues fíjate, eso es ahora, pero dentro de unos años todo va a ser antes de la pandemia o después de la pandemia, va a marcar el tiempo por completo. O durante. Pero yo, por ejemplo, recuerdo que luego, cuando se produjo la desescalada primera, yo iba al cine.
me pasaba una cosa muy bonita, que era que cuando me sentaba en el cine la sala se oscurecía, me sentía como protegido, como si la pandemia no tuviera ya lugar, ¿no? Como si la película eliminase todo vestigio de la pandemia y entrase en un lugar nuevo, ¿no? Porque el cine es un país. Exacto, sí. Y vi muchas películas y luego, por ejemplo, me pasó una cosa maravillosa, que es que descubrí un cineasta que yo no conocía, que ya sé que es problema mío porque todo el mundo, luego he visto que todo el mundo lo conoce, que es Wong Kar-wai. Y luego también en el cine se pasó una cosa que para mí era maravillosa también, que era que de repente no tenía un cabezón delante. Pero si el cabezón eres tú. Ya, el cabezón soy yo, pero no lo tenía delante, y luego al lado no había nadie. Eso también era maravilloso, no tener a nadie al lado, ¿no? Es que el cine es esa especie de cosa colectiva que, aunque cada uno esté solo o con el que está y mirando una película, el estar rodeado de gente, Claro. sentir a la gente a tu alrededor callada o saber que están también teniendo miedo o riéndose o llorando, es una sensación maravillosa. Eso sí que es una patria. Claro, que dices, esto de las plataformas o el estar sentado en casa con la televisión, el mando a distancia, es una cosa muy pobre y muy cutre. Yo es que- ¿Sabes? Una tristeza. O sea, yo no lo he practicado ni en pandemia. Yo, O sea, no he yo, visto he visto, nada. yo he visto mucho cine en plataformas. Yo no. a mí me pasa, yo creo que el cine exige una liturgia y es como ir a la iglesia. Entonces, si lo haces en tu casa, no, esa liturgia se incumple, ¿no? Yo No, necesito no tiene que ver. yo necesito ir a la sala. Es que es esa combinación contradictoria entre la soledad y la compañía, ¿no? Porque en el cine estás solo y al mismo tiempo a mí me ha ocurrido a veces de estar haciendo cola en un cine y ver a gente y sentir que era gente que pertenecíamos a algo, ¿no? O sea, que la gente que estaba ahí haciendo cola para ver una película Claro. de fulano de tal, Como cuando vas a un concierto, sabes que todos sí, son como tú, ¿no? Esto es, hay un sentimiento de pertenencia y por lo tanto también te da seguridad. Entre esa gente no te puede pasar nada, ¿no? Compartís un código, además. Oye, ¿y creéis que va a cambiar el hábito de consumo de cultura? ¿Creéis que de alguna manera, después de la pandemia, la gente va a leer más porque ha leído más? ¿La gente va a ir menos al cine porque ha ido menos al cine? ¿O que también en esos hábitos la realidad va a volver a lo que era? Hombre, yo quiero ser optimista. Yo creo que la gente ha visto que los libros son buenos compañeros, el cine, no sé, yo creo que... Los libros han tenido suerte, pero claro, los libros se consumen en casa, ¿no? Generalmente. Entonces, A ver, yo creo que el espacio cultural durante el confinamiento se intensificó porque no había nada en el mundo. Entonces, automáticamente tú entrabas en un libro y no sentías una competición con que te estabas perdiendo algo del mundo porque el mundo había dejado de existir. Ahora vuelve otra vez el mundo y el libro volverá a competir con la realidad. Es decir, cuando tú estás leyendo un libro dirás, bueno, me estoy perdiendo algo de lo que está pasando en el mundo. yo creo que quien ha sufrido más ha sido, por ejemplo, el cine, los conciertos, la música. Los músicos, muchísimo. Los músicos lo deben haber pasado fatal. O sea, son esos aspectos, sobre todo por eso, porque es muy difícil generar hábitos y muy fácil que se acaben. Y luego volvernos a generar, o sea, yo pienso, cuando hablabais antes de esto, de si cuando esto acabe, porque claro, fíjate las ganas que tenemos que acabe, que estamos hablando como si hubiera acabado. Bueno, no ha acabado. Y es que yo creo que hemos entrado en una época nueva, más que acabar, es una No ha época acabado. nueva. Pero yo pienso, por ejemplo, que va a ser muy difícil que la gente vuelva al cine. Pero en cambio en el mundo de la música hay mucha gente que está ahora trabajando de camareros. O sea, eso sí que ha sido una industria parada al 100%. Pero yo creo que se volverá otra vez. Lo primero que ha vuelto es la estupidez, que no se ha ido ni durante la pandemia, ¿no? Pero ha vuelto con grandes... porque ves los debates, los insultos, las Bueno, cosas. pero eso La estupidez estaba... no se fue, ¿eh? No, yo creo que la no estupidez no se siguió fue, ahí. la estupidez no se fue. Y esa no nos la van a quitar. ¿Y vosotros creéis que va a haber una literatura del confinamiento, una literatura de la pandemia, un cine de la pandemia? De modo que sé que hubo un cine post-11S muy marcado por los Yo creo que hay una cosa que a cualquier creador le tiene que llamar poderosamente la atención, que es el carácter planetario y universal de lo que hemos vivido. ¿Cómo no tratar algo que tiene esa trascendencia, ¿no? Y por otro lado,
hay una cuestión evidente, la pintura, el cine, la literatura, siempre son representaciones, acaban siendo representaciones de lo que nos pasa, ¿no? Hemos tenido el relato del virus, tenemos el relato sanitario, tenemos el relato mediático, tenemos todas las argumentaciones políticas, científicas, pero falta el relato del arte, el relato del emocional, de la literatura o del cine. No sé, pongo un ejemplo, tú puedes leer 50.000 libros sobre la Guerra Civil Española, pero tú ves la Guernica de Picasso y sabes perfectamente que en 3 segundos entiendes que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Esa lateralidad del arte, de la literatura, de la pintura, yo creo que la va a reclamar la gente, es decir, una explicación de lo que hemos vivido desde ese otro ámbito, desde esa otra mirada, que la da el cine, las novelas o la pintura. Llevas razón, pero si a mí me preguntaras, como escritor, dice, ¿te apetece escribir ahora, no sé, dentro de 2 años, sobre esto? Yo te diría no. O sea, me apetece escribir como si esto no hubiera pasado. ¿Tú aceptarías una película? Pero a lo mejor no hacer una película sobre el asunto ahora. No solo no me apetece ni hacerla, no me apetece verla, y no me apetece leerla, y no me apetece absolutamente nada. Ahora bien, si la gente, si de repente me llegan informaciones, lee este libro que es de la pandemia, es maravilloso, o esta película es maravillosa, haces el esfuerzo, te sobrepones y dices, hay que verlo, que parece ser que alguien lo ha conseguido con esto hacer algo, ¿no? Pero si no, a priori, si ya, yo cuando hago películas siempre me gusta que las películas sean como salir, ¿sabes? Del tiempo. Salir, ¿sabes? Yo, fíjate, siempre he dicho, son cosas muy raras de explicar, que mi plano favorito en la historia del cine son 2 tipos que están en una posada, ¿no? Y están hablando y no sé qué, y dice que han venido unas turistas de París a pasar el fin de semana y tal. Y entonces vamos a ver qué pinta tienen estas parisinas. Y están así sentados, han estado comiendo y abren la ventana y la cámara hace ¡guau! Y las ves que están en el campo y columpiándose debajo de un árbol. Eso para mí es mi plano favorito de la historia del cine. No sé por qué. ¿Sabes? Porque me parece que la vida entra. Sí, ¿sabes? Que cada vez que abres la ventana, la vida entra. El cine te mete ahí y te mete en Taiwán y te mete en no sé qué. Y entonces eso es impagable. Entonces que el cine para mí sea un encierro, como una cosa de Beckett, ¿no? Que sea como un libro de Beckett, que vamos a estar ahí metidos en una especie de habitación existencial, ¿no? Aunque no tenga paredes. Digo, no, por favor, si el cine es lo contrario. John Ford, claro, no, qué verde era mi valle, el hombre que mató a Liberty Balance, quiero eso. Hasta la conquista del oeste, que era un coñazo, lo que sea. En ese sentido, lo que puede Grandes que haya llanuras. son historias de lo que tú dices de triunfos de la vida, que en el fondo es el cine o la literatura, es un triunfo de la vida, referidas a cómo se triunfó sobre la pandemia, ¿no? Es decir, algo es relatos positivos de carácter positivos, poco, sí, de salida, lo que estaba diciendo Fernando, de abrir una ventana y ver la vida, ¿no? Un poco eso sí que a lo mejor puede venir bastantes cosas por allí, ¿no? Esto que decía Fernando de salir fuera, ¿no? Esto ocurre en la radio y ha ocurrido mucho en esta pandemia, cuando estás trabajando desde casa y de repente se cuela una voz infantil, una niña que entra, un perro que ladra y tal, y es como que en la vida entra en la radio, porque claro, en la radio todo está se trabaja de entrada en estudios que están insonorizados para que no entre en la vida, para que no, cuando tú entras en un estudio de radio que está en la calle dices, qué bien, generalmente son espacios cerrados y tal, y de repente cuando entra una niña diciendo papá, dices, que normalmente el que está hablando dice perdón, y normalmente se le dice no te apures porque sí. Es como haber salido, ¿no? Eso que has contado tú antes de las ganas de ver a los amigos y de cenar y de comer, que eso para ti es la fiesta, eso es para mí la fiesta. Claro. Pero mira, la otra noche, por ejemplo, en casa, estábamos con Héctor Abad, que está en Madrid, y bueno, pues vino mi hermano David, vino Wyoming y otro amigo de Zaragoza,
Y de repente estábamos en el patio de noche que hacía frío, riéndonos Qué fiesta. hasta no sé qué hora de la mañana. Yo de repente decía, pues es que esto es lo único que hay. Si es que no hay más que esto, No hay más que esto. ¿sabes? Héctor Abad no conocía a Wyoming, entonces, y él y su chica, y Alessandra, claro, no daban crédito. Alucinaron, ¿no? Estaban tirados por el suelo llorando de la risa. Pero era de repente, yo decía, Como lo echaba de ¿sabes? menos, Era ¿no? una orgía, ¿sabes? Una Era una orgía. orgía. Fíjate aquello. tú, fíjate. ¿Sabes? Me parecía, y encima además sacando vino, venga, abre otra botella más, abre otra más. ¿Sabes? Cada vez que se acaba una botella, se abría otra, joder. Es que eso es la vida, tío. Eso es la vida. Estar con amigos que te hagan reír. Es que no hay... Cuando un amigo te hace reír, es que si uno tuviera dinero, si uno fuera rico, ¿no? Se le pondría un sueldo, ¿sabes? O sea, dice, no, yo tengo que pasarle un dinero todos los meses a este y a este y a ese. Amigo A que estos me- no, que también les quiero mucho y son muy Pero buenos no me amigos, hacen reír. pero estos tres que nos hacen reír a todos, ¿sabes? Es que esa es otra cosa, las risas que no nos hemos dado. Las que Claro, hemos perdido. con liberadora, que es la risa, dicen los médicos. pues, Las carcajadas Las son carcajadas que no, necesarias. que no nos hemos dado. ¿Tú te imaginas que estos días en el Parlamento, en lugar de ver lo que hemos visto, hubiéramos visto a los parlamentarios muriéndose de la risa Ah, sería a maravilloso. costa de los indultos? Es que hay una cosa ¿Te que, imaginas? que se ha perdido mucho, que es el sentido del humor. Sí. Eso es Sí. Bueno, es que está muy penado. está muy penado. Que la risa cada día está más, a veces incluso mal vista, ¿no? Porque nace del descrédito de la autoridad también, ¿no? Es decir, la risa es ponerlo todo patas arriba, ¿no? Es peligrosa además para bien y para mal, o sea que no hay que defender las cosas porque sí, pero ya en su origen, ¿no? ¿Sabes? O sea, hasta qué punto la burla, porque claro, la comedia nace como género, pero es una cosa que el Estado permite para que el pueblo, que está jodido siempre, pueda reírse y hacer fiesta y beber. Permite, pero sospecha. Sí, pero es una especie de Bueno, y de lo- pan y circo que les echaban, ¿no? Porque la tragedia tenía otra función. La tragedia tenía la función de formar ciudadanos, de enfrentarse, de que como espectadores enfrentarnos a los graves problemas o a las grandes disyuntivas y cosas que se podían dar en la vida. Pero la comedia estaba permitido reírse del poder. Y además nadie se le ocurría a Pericles, no se le ocurría prohibir una obra. ¿Sabes? Es a raíz de la muerte de Sócrates que Alcibiades saca una ley en el que a partir de ahora las comedias no podrán referirse a personas reales. Entonces la comedia empiezan a hacerse como unos personajes que, bueno, este podría ser aquel, pero ya no es Sócrates el que está en escena. Y claro, el siguiente paso es ya que nace la comedia burguesa, ¿no? Y Menandro y tal, y ya empiezan a contarse más historia de un chico que se enamora de una chica y tiene una serie de dificultades y al final se casan. Que es en lo que estamos. O sea, estamos en Menandro, no hemos progresado ni 10 minutos, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Pero antes era, la comedia al principio era el Mongolia todos los días, era una cosa orgiástica, donde te descojonabas de todo, de lo bueno, de lo malo y de lo regular. Por supuesto, de lo malo te ríes más. Más fácil reírse de un político imbécil que de un político inteligente, pero también te ríes del inteligente, porque hace falta. ¿O creéis vosotros que eso que le han dado 3.000 pesetas en Jaén van a votar al PP? Ni de broma, se quedan con las 3.000 pesetas y votan al PSOE. Claro. Los últimos políticos con humor eran Guerra y Senillosa. Sí. Guerra, que hacía el típico humor cabrón, que es reírse al contrario, y Senillosa, que era el típico tío elegante que se reía de sí mismo. ¿No? Sí, Una vez bueno. le dijeron, pero su partido es muy minoritario, caben todos en la sala de conferencias a donde estaba dando la charla, y dijo, no, mi partido, cabemos todos en un taxi. Que me parece cojonudo, ¿no? Que un político diga eso ya no Tiene la es bueno. espontaneidad que había del humor, por ejemplo, de Bueno, Guerra. pero Yo no es recuerdo el humor de espontaneidad. Guerra que Sí, es también un poco la aceptación del contrario como interlocutor válido para reírte con él, Sí. ¿sabes? Esto no ocurre en la política de ahora. Tu interlocutor es un enemigo. Con el buen humor tú tienes que negociar con la realidad. Pero el mal humor es muy liberador, claro, porque siempre encuentras coartadas para el mal humor. Siempre. Pero desde la política el mensaje es, no,
esto es un infierno. Sí, sí. Esto es un infierno. Esté usted de mal humor, cabréese, llegue a casa cabreado, enfádese con su mujer o con su marido, riña a los niños. ¿Tú ves algún dictador que haya sido simpático, que se le ve, que le recuerde riéndose? Pues claro, Quizá pues haya no. habido alguno, pero yo creo que no. Pues no. Es Creo imposible. que no, que tienen una mala No, siempre con gestos. Siempre eran gestos malhumorados. Sí. No, Y ahora, pues decir, si alguien eso, si por ejemplo esto de los indultos y el proceso y todo esto se tratara con humor, Claro. dijera, pero Que ¿cómo no- le vamos a dar indultos si son gilipollas perdidos? Hay que indultarlos. Y dice, ¿por qué dice usted que son gilipollas? Dice, pues mire usted, le digo que son gilipollas por una cosa, porque toda la gente sabe que las fronteras es una raya que ha hecho un imbécil en el suelo, ¿no? Entonces, la inteligencia tiene que ser irlas poco a poco borrando. Entonces, de vez en cuando hay uno que es tonto, el tonto de la clase, el tonto del pueblo, que quiere hacer más rayas, ¿no? Entonces, ¿cómo no te van a dar pena? Son unos tíos patéticos, ¿no? hay que indultarlos. Hay que indultarlos, pobrecillos. Hay que indultarlos porque les quita, no, porque además les quita razones para el victimismo, ¿no? Claro. Ese tipo de argumentos maravillosos yo creo que la gente los necesita. Never in my wildest dreams would I be loving you. Never in my wildest dreams would my dreams come true. You're just too good to touch. I can't discuss it much. I get too choked up. Don't wanna make a scene. Never in my wildest dreams. Si quieren un cafetito. Yo quiero un café descafeinado cortado. Yo un café solo. Yo un americano con sacarina o stevia o lo que tengáis. Sí, que no sea sacarina, azúcar. sí, muy bien. Never in my wildest dreams. Entonces tú ahora cuando haces una película, ¿dónde buscas el dinero? Pero tú ahora haces un guión y dices, esto va a costar, yo qué sé, 10 millones de euros. No, ellos se me acercan y me proponen que haga. No, pero digo tú tienes una idea, Sí. que es Bueno, estrictamente pues tuya. por ejemplo, la que estoy trabajando con Mariscal es una idea que yo he empezado. Mira, yo he empezado a trabajar en el año 2005 en esa película y espero tenerla acabada el año que viene. Entre medias he hecho 4 o 5 películas. dibujos? Claro, lógicamente Sí. me habría muerto la de dibujos. ¿Sabes? Empecé primero pensando que iba a hacer un documental, entrevistando gente durante años y años y buscando gente por varios países y tal. Luego me di cuenta que la forma mejor de contar esa historia era en animación, que era mucho más interesante y que sería mejor película que el documental, porque era el lenguaje que mejor servía a la historia, ¿no? Entonces, bueno, el dinero, pues hay una parte de dinero público, digamos aquí, como todas las películas, y luego una pequeña coproducción en Holanda, una pequeña coproducción en Portugal y una pequeña coproducción en Francia. Y aún así estamos apretadísimos. O sea, tienes que ir recaudando básicamente, Sí, buscando por aquí. apretadísimos. Y porque el proyecto todo el mundo lo ve, ¡ay, qué maravilla, qué maravilla! Pero luego a la hora de la verdad se dan cuenta de que no es una película comercial, Claro. que es una película muy... Pero fíjate en lo que Difícil. en lo que decíamos al principio, ¿no? Tú empezaste a sembrar, ¿en qué año has dicho? En el 2004. En el 2005, en esta historia, yo no he cobrado ni una Y, peseta de esa y película. estamos en el 2020. O sea, así como en la actividad meramente económica es de hoy todo para mañana y es una mera especulación, aquí tenemos un señor que lleva desde 2005 invirtiendo energías en algo que ahora parece que se empieza a materializar. Que es una Tenemos actividad que estar- intelectual. En fin, es muy complicado. En el mundo de la creación, todos los mundos son muy complicados, claro. Pero como aquí estamos creadores, pues el mundo de la creación es... Pero a mí sí eso sí que me preocupa. A mí como, coño, me gustaría que hubiera vivir en un país donde hubiera más escritores profesionales, joder. O sea, que hubiera más gente que se pudiera dedicar a sus profesiones creativas. Ahora se acaba de publicar... Pero los artistas y Apar- los escritores sois artistas, aunque... ¿no? Sí. Que no queráis. Bueno, yo me decía a Pino al principio, antes de que llegarais, me decía, el encargo para un creador es una bendición. Claro. O sea, que a ti se te acercaran para encargarte esta película, el encargo que desde algún punto de vista así, no sé, muy romántico, está mal visto, es una bendición. Que vengan.
Porque tú ya te comprometes. Claro, el encargo es una maravilla. El encargo, cuando es un... Claro, yo... Hombre, cuando coincide con tus cuando intereses. coincide con claro. tus intereses, es algo que te gusta, te da muchísima más libertad que si parte de un texto tuyo. Claro. Y además el encargo es alguien que te pide algo, coño, y eso significa que ya hay una motivación. Hay que un no compromiso es un externo. compromiso, que decir, este señor me está pidiendo esto y yo tengo que hacerlo, porque Te me lo está propone, pidiendo. más que te propone una cosa, y además en el caso de estos colombianos, que es una maravilla de gente, sin nada a cambio. O sea, quiero decir que no te exigen nada, te dan libertad total, carta blanca, tal, de hecho la película. Que cuando un país tiene fuerza y vigor y poder y alegría y ganas de vivir, tiene que tener más escritores profesionales, más cineastas profesionales, más pintores profesionales. Pero si es un servicio público, la escritura. Claro. Pero, claro, pero es que era un servicio público, es que estaba pagado por el Estado. ¿No? Que las tragedias griegas las Claro. pagaba el rico de la ciudad. Es que es un servicio público. ¿Sabes? Era un servicio público y Goya y Velázquez eran pintores de la corte. Y Mozart y Bach escribían para la iglesia o el gobernante de turno. O sea, quiero decir, los artistas digamos hemos el estado Renacimiento- siempre el Renacimiento. negociando con el poder y con el, ya sea Y con el poder excedente, político o el poder económico para poder sobrevivir y hacer nuestras cosas. Pero el excedente de países democráticamente consolidados y reflexivos y tal es cultural. O sea, ¿dónde va a ir el excedente? O sea, a la generación de bienes culturales, que es lo que hace que los ciudadanos empiecen a sentir un poco la vida con En fuerza. Francia es la industria número uno, la cultura. Claro, es que es normal. La que más beneficio da al Estado. Sí. Eso Y es. aquí en España podría ser igual, exactamente igual. Sí, Eso pero ahora, aquí hay En un los odio a la tiempos de cultura aquel ministro, inédito. ¿cómo se Sí, llamaba es aquel verdad. ministro? Pero es verdad. eso es lo que efectivamente tiene que cambiar este país, esa marginación de la cultura. Y el modelo francés, además nosotros siempre hemos sido muy afrancesados. Sí, pero el modelo francés siempre, yo me acuerdo cuando empecé en el cine y me preguntaban, yo decía, no penséis nada en cómo hay que hacer el cine. Coger la ley francesa, contratar a un traductor Claro. y que la Y que traduzca. es que yo eso ¿Traerías otro de estos con Y a mí otro descafeinado Eso también. siempre lo he pensado yo en muchos ámbitos. Dice, Pues no, nunca no hagáis querían, nada. nunca Mirad a ver qué han querían. hecho los franceses Y y copiar. traducirlo y ya está. Nunca querían ni los llamados de izquierdas ni los llamados de derechas, porque lo que les ha gustado siempre al político español es tener el grifo él. ¿Sabes? Y entonces sí. abre cuando quiere y cierra cuando quiere. Pero en Estados Unidos tú habrás con conocido a mucha gente que sí que vive de la literatura. Claro, eso es lo que, efectivamente, eso es lo que a mí me llamaba la atención. Vive, perdona, o de la periferia. O de- da clases de No, escritura. pero, claro, pero yo he vivido 4 años en Estados Unidos y claro, cuando vi que había gente de 35 años, 38, que les daban $100.000 por una primera novela, digo, hostia, Claro. claro, Es que nosotros en España vivimos con las normas del capitalismo, pero con la Pero- remuneración mucho más baja. exacto, Sí. ese es el problema. Claro, Es que tampoco No. puedes Claro. comparar un país tan Claro. poderoso y grande como Estados Unidos y con tanta población y sí, un mercado tan grande. pero yo como escritor llego allí y digo, coño, ¿por qué cojones yo no me puedo... ¿Qué me ha pasado a mí? Mis novelas eran una mierda. Ser español. Claro, entonces dices, hostia, ¿por qué este señor con su primera novela le dan $100.000, pero no él, sino 30 como él o 50 como él, y a mí hasta los 50 años no... ¿Qué ha pasado aquí? Pues es lo que tú dices, ser español, Mira. ser jodidamente español, Bueno, así de pero- claro. Sí, sí. Pero mira, Fernando Tú Fernán Gómez, me acuerdo en su casa, ya muy mayor, ya en los últimos años y tal. Y estamos ahí con él y dice, a mí lo que siempre me hubiera gustado es vivir en el lujo, ¿no? Porque a mí lo que más me ha gustado siempre en la vida es el lujo y tal. Y Emma, que estaba allí al lado, decía, no, pero si, joder, aquí vives muy bien, mira, estamos ahí viviendo, ahí en un chalet enfrente del RACE. Y aquí estamos muy Santo bien. Domingo. Y dice, no, pero esto no es lujo y tal. Porque si fuera lujo, en vez de servirnos este whisky, este vino que nos está sirviendo aquí a mí, a mis amigos, estaría el mayordomo sirviéndonos el vino y el vino sería de mis viñedos, de aquí al lado. Dice, si yo fuera francés, dice, si yo fuera un actor francés de mi nivel, dice, este vino sería mío y el que nos serviría sería el mayordomo. No, Pero es ahí verdad, tú- Dice, al ser español, tengo que estar Claro. trabajando hasta el día que Hasta me el día muera. que te mueras. Pero tanto claro. como el de Ordesa, tú ahora en Estados Unidos tendrías un viñedo en Napa. Claro, yo tenía un viñedo, Sí, sí. claro, efectivamente. Bueno, pero yo creo que vamos hacia allá, ¿eh? Al final yo vamos eso hacia el pienso, modelo no, en yo el soy que, optimista. cada vez la desigualdad va a ser mayor y los El que ganan más van a optimismo, ganar mucho ya más. sabes que en la ¿Cómo, base,
que los que ganan más van a ganar mucho más. Tú estarás entre ellos. Ya sabes que en la base de optimismo es el terror, Como decía Oscar Wilde, ¿no? como decía Paco de Lucía, Sí. yo dejé de ser comunista cuando gané mi primer 1.000.000 de pesetas. Claro. He estado de compras y he comprado 3 cosas. Lo primero, una máquina de escribir. Acabaré el capítulo 6 de mi novela y seremos millonarios. La creación es un 90% de transpiración y un 10% de inspiración. Capítulo 6. ¿Tu primera película era Ópera Prima? Ópera prima. Ópera Prima. ¿Por qué se llama Ópera Prima? Por un chiste subnormal, que es que un día Colomo me dijo, tomando unas cañas, a ver cuándo haces tu ópera prima. Ah. Y me pareció una expresión tan rimbombante, Ya. ¿no? Porque Ah, entonces no se usaba, Muy menos bueno. en una conversación coloquial, pero lo dijo un poco en broma, o sea, no porque él sea un pretencioso Colomo, que no lo es para nada. Me dijo, a ver cuándo haces tu ópera prima. Y entonces yo, por soltar una pollada, le digo, sí, voy a hacer una de un tío que se encuentra a su prima en la plaza de ópera. Ah, vale. Y entonces se rió, como has hecho tú ahora, y me dijo, joder, qué buena idea y tal. Y entonces yo cogí y escribí el guión. No porque él me lo encargara ni nada, yo escribí el guión. Pero surgió de ese encuentro. Surgió de Un ahí. encargo, ¿lo ves? Y la primera escena es uno que sale del metro y se encuentra a su prima. Claro, ¿Sabes? sí. O sea, que sale todo un chiste malo. Pero tú ves lo importante que es hablar, ¿Eh? lo importante que es reunirse con la gente. Es lo más grande que hay. Claro. ¿Sabes? Porque esto lo hemos hecho durante años y era una fuente de risas. Era una fuente de risas. La risa súper creativa, claro. Súper creativa. Mira, uno de los días, es que me encanta recordar los días que más me he reído de mi vida. Un día, yo habíamos estado con Fernán Gómez cenando y nos había dicho, no, he rodado una película de encargo, nada, una mierda y tal. Y dice la productora, que es una tía pretenciosa, esta Rosa García, no sé qué, que quiere que me ha preguntado que qué música quiero. Y yo le he dicho, ponle música de lata. Y dice ella, no, de lata no, vamos a hacer una película como Dios manda, con una música compuesta especialmente para la película y una orquesta y tal. Y dice Fernando, yo lo que quiero es una de lata, cuanto peor mejor y tal, o sea, porque tenía un desprecio por la película que había hecho absoluto. Y bueno, total, que ahí se quedó la cosa. Entonces quedamos un día 20 en un sitio a comer con Fernán Gómez. Y entonces le digo yo, Fernando, ¿acabaste ya la película y tal? Sí, ¿qué pasó al final? ¿Quién te hizo la música? Y Fernando dice, no quiero hablar de esto, no quiero hablar de esto y tal. Y empieza Emma, cuéntaselo y tal. Y todos, joder, ¿pero qué ha pasado? No, que no quiero hablar de la música de esta película, no quiero hablar y tal. Y la otra, que os lo cuente, que es genial, que os lo cuente, que es genial. Y empezamos los 20, ya que estábamos todos, que lo cuente y tal. Y entonces, no, es que no quiero yo monopolizar esta cena. Que lo cuente. Y entonces, esto era, no nos habían traído aún los menús, ¿no? Y entonces Fernando, por aclamación popular y a petición popular, empezó a contar la historia de la música de una mierda de película que había hecho. ¿Bien? Comimos, llegamos, pedimos, comimos el primer plato, el segundo plato, los postres, las copas. Seguían las copas y Fernando seguía contando la historia de la música de su película. Pero la situación era como una guerra, que yo era Sarajevo. Moncho Armendáriz, que no era tampoco así del grupo, ni solía venir a nuestra cena, pero estaba ese día, estaba caído en el suelo, tirado, llorando, y que le dolía mucho el estómago y tal, y no sé qué. Otro que se había puesto malo, otro que no sé qué. Había sido, todo esto él, como lo que hacía Fernando, que era su gran truco, hablar muy enfadado durante 2 horas. Entonces, llegó aquel hombre y se bebió mi botella de Chivas, y tal. Y todo eso. Y era una vez que yo decía, me cago en la hostia, si hubiera aquí una grabadora, una cámara de estas de los bancos, algo, esto era la mejor película del año, era el Pulitzer, un plano fijo desde ahí, era la mejor película del año. 20 tíos callados escuchando a este señor contar de una cosa que dices, bueno, una obra maestra de la tertulia, de la charla, de contar historias, tío. Es un genio. Paradoja. Como no he podido rebelarme ni contra la Iglesia, ni contra el ejército, ni contra el matrimonio, que aparte la banca son las instituciones más reaccionarias que existen, aquí me tienes, rebelde, infiel y libertino por naturaleza,
y viviendo como un circunspecto burgués. Oye, Javier, que llevamos aquí mucho tiempo, yo tengo terapia. Oye, ahora. es verdad, vamos a despedir a Fernando y a Manuel, y yo creo que el mensaje final es aquel al que hemos llegado hace un rato, que es cómo comidas como esta pueden ayudarnos también a ser un poco más creativos y las ideas que surgen del contacto físico que hemos perdido, ¿no? Oye, gracias por venir. Pues gracias a vosotros, porque el humor y la amistad y la vida. Se lo tengo dicho a Javier, pero Javier no confía en esto. O sea, Javier tiene una tertulia de viñetistas, una tertulia de corresponsales y no tiene una tertulia de artistas. Pues tiene que tener, no, Javier, tienes que tener una tertulia de artistas. Es que los escritores son muy raros, ¿eh? Bueno, pero tienes directores de cine Eso es que verdad. ponen orden. También somos raros, pero bueno. Suscríbete a Vivir que son 2 días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana.